¿Quieres impresionar a tus amigos y familiares con una deliciosa paella de mariscos? Quédate hasta el final de este video, Luz te enseñará cómo cocinar una auténtica paella española desde la comodidad de tu hogar. Hoy vamos a estar preparando una deliciosa y rica paella española. Estos son los ingredientes: mejillones frescos, camarones frescos, calamares frescos, almejas frescas, muslo de pollo ya sazonado, listo para cocinarse, pimiento fresco rojo, azafrán fresco y arroz y vino blanco para cocinar los mejillones. Entonces vamos a empezar a cocinar el pollo, que coja un colorcito bonito. Aquí está. Ya el pollo sazonado, usted lo sazona con cebolla molida, en polvo, ajo en polvo, al sazón que usted prefiera. Que quede bien sazonadito. Por un tiempecito hasta que esté bien cocinado. Si te gusta este contenido, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Ya casi listo, con su color, así que tiene que quedar con el colorcito bonito. Ahora vamos a preparar los mejillones. Añadirle el vino blanco por aquí, una cebolla y un poco de perejil. Lo vamos a poner a hervir con el vino, no por mucho rato, hasta que se abra. Posiblemente por unos 10 minutos. Tienen que estar bien cerraditos. Estos son los buenos. Cuando están abiertos no son buenos. Tienen que estar bien cerrados. Vamos y lo dejamos ahí hervir por unos 10 minutos. Bueno, ya las almejas ya están listas, abiertas. Entonces, con el sabor del vino y la cebolla y el perejil, ya están listas. Así, cuando están abiertas ya se apagan, se dejan ahí en la olla. Y por aquí está el pollo, ya casi listo, con su color, así que tiene que quedar con el colorcito bonito. Anímate a suscribirte y a seguir disfrutando del delicioso contenido de Cocina Internacional con Luz. Vamos con los otros ingredientes, vamos a esperar otro ratito que el pollo esté bien cocinado. Ya tenemos listo nuestro pollo, lo transferí a la olla especial para la paella. Entonces lo que vamos ahora a hacer, vamos a añadirle los calamares por aquí, todos los calamares, añadírselo al pollo. ¿Okay? Lo vamos a remover un poquito aquí, que se incorporen junto con el pollo todos los ingredientes, para que se incorporen bien con los muslos de pollo los ingredientes y que cojan un sabor y que los calamares estén un poquito ya al día. Ya tenemos listo los muslos de pollo con los calamares. A continuación vamos a agregar el arroz. Son 3 tazas de arroz. Por aquí ya vamos a agregar al paso 3 tazas de arroz. Al paso por aquí. Así. Entonces 3 tazas de arroz. Vamos a remover despacio, le vamos a añadir un poquito de agua, vamos a dejar el arroz que se vaya sofriendo un poquito con los calamares. Incorporamos bien, removemos bien al paso, así, despacito, que vaya cogiendo todos esos sabores. Entonces vamos a añadirle el azafrán, lo más importante. Vamos a añadir todo. El azafrán es para darle el colorcito y el sabor. Lo vamos a dejar cocinar un poquito. Okay. A continuación les añadimos las almejas por aquí, que ya el arroz está un poco ya cocinado. Le agregamos las almejas por aquí así. No le voy a poner tantas, son muchas. Por aquí están las almejas. Dejamos esta para después. Yo le voy a poner otra más. Aquí vamos a mover despacio las almejas. Despacito así, cosa que no se me desbaraten. Dejamos las almejas que se cocinen de 3 a 4 minutos hasta que se abran y ya regresamos. A continuación le vamos a añadir los camarones por aquí.
Ya el arroz casi está. Los camarones los añadimos de último porque esto se cocina muy rápido. Por aquí. Oh, esto huele delicioso. Está rico. Si te gusta el contenido de Luz, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Bueno, ya seguimos con el próximo paso. Esto es opcional. Añadir un poco de petit pois. A mí me gusta para darle un poquito de colorido. Esto es opcional. Si no le gusta, no tiene que hacerlo. Solamente un poquito así por encima. Déjame echarle otro poquito. Así. Y ya. Bueno, vamos a mover para que se incorporen los ingredientes. Déjame utilizar esta. De arriba a abajo. Esto está delicioso. A continuación le estamos añadiendo los pimientos rojos, que esto va de último, ya para darle un colorido final bien bonito. Por aquí usted lo pone a su manera y a su gusto, como usted quiera. Yo pienso que así ya está bien. Añadirle las almejas por aquí. Están deliciosas, yo probé una, están ricas, con un sabor, el vino blanco le dio un sabor exquisito. La paella es un plato tradicional español que se cocina en una sartén grande con arroz, carne de pollo o mariscos, junto con una variedad de verduras y especias. Es un plato emblemático de la gastronomía española y se ha convertido en una receta internacionalmente conocida y apreciada. Bueno, aquí ya tenemos lista nuestra paella, ya decorada, bien bonita. Vamos entonces a dejarla unos 5 minutos para que se terminen de cocer todos los mariscos. La tapamos y ya regresamos. Ya está lista nuestra rica y deliciosa paella. Aquí la ven, lista para comer. Huele delicioso. Rica y deliciosa. Aquí la ven, lista para comer. Huele delicioso. Rica y deliciosa. Si te gustó, no olvides suscribirte y darle like. Hasta la próxima.